Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. Hemos analizado en diferentes programas las etapas del fin del mundo. Las diferentes etapas que conforman el fin del mundo a criterio de su servidor. Vimos la pretribulación, todos en el contexto del capítulo 24 de Mateo. La pretribulación, que es la etapa que aparentemente estamos viviendo en este momento. La gran tribulación, que es la etapa que se avecina. Luego tenemos la tercera etapa, que es la segunda venida de Jesús, que va unida al arrebatamiento de la iglesia y a la resurrección, la primera resurrección. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección, que corresponde solo a cristianos, a personas que creen en Cristo, que han aceptado a Jesús. La cuarta etapa corresponde a la ira de Dios, que inicia con el gran terremoto antes de la venida de Jesús. Entonces, con la venida de Jesús inicia también la ira de Dios, porque Jesús se lleva a la iglesia, hay un gran terremoto y a partir de ahí comienza la ira de Dios. Hemos visto también que hay una quinta etapa, que es el milenio, que la estuvimos viendo en el programa anterior a este, que está en Apocalipsis 20, habíamos dicho que solo ahí se menciona, y ahí mismo hablamos del juicio final. Ese punto del juicio final lo vamos a tocar cuando veamos el capítulo 25 de Mateo, donde también vamos a hablar del juicio final. Esas son las 6 etapas del fin del mundo que nosotros hemos analizado en este programa. Habíamos dicho entonces, vimos lo de el terremoto, vimos la venida de Jesús, relacionándolos con eso. Vimos el último verso que analizamos, que fue el arrebatamiento de la iglesia, desde diferentes puntos de vista. Es que no aparece solo en una parte, sino en diferentes partes. Hasta ahí llegamos nosotros. Vamos a ver hoy empezamos entonces con el versículo 32 de Mateo. Y ya aquí Jesús, él terminó ya terminó su exposición del fin del mundo. Ahora lo que va a hacer es sencillamente una reflexión de lo que él profetizó. Muchas profecías de estas, recordemos que ya aparecían en diferentes textos, sagrados o no sagrados, desde nuestra perspectiva actual, porque había mucha influencia del libro de Enoc, pero eso es otro tema. Lo que sí quiero quedar claro es que aquí Jesús en el versículo 32 comienza ya con una reflexión de lo profetizado anteriormente. Y dice el versículo 32, más de la higuera, ese hermoso árbol que vemos ahí a la derecha, dice, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Nosotros podríamos decir, yo no sé mucho de agricultura, pero podríamos decir que cuando un árbol florea es que va a dar fruto. El signo o lo que a mí me dice que se acerca el fruto es que hayan flores, que floree el árbol. Eso me dice que va a haber fruto. Entonces, vea, dice Jesús, aprendan esto de la higuera. ¿Y qué nos enseña eso o cómo lo relacionamos con las profecías finales? Dice, así también vosotros, cuando veáis todo esto. ¿Y qué es todo esto? Bueno, recordemos la pretribulación, falsos cristos, guerra mundial, pestes, enfermedades, terremotos, hambrunas, persecución de la iglesia, el aborto, los derechos digamos que más bien en lugar de favorecer los valores, tienden a incrementar los antivalores, por ejemplo el hedonismo o digamos el libertinaje sexual que en este momento está privando en el planeta. Hay un libertinaje sexual como nunca en la historia, donde el homosexualismo incluso ya es visto como algo normal. Yo no estoy diciendo que hay que perseguir a ningún homosexual, Dios libre, así como no hay que perseguir a ningún zoofílico, necrofílico, no. Se trata de que sencillamente eso es parte del hedonismo,
parte del Sodoma y Gomorra, como decía el profeta Jeremías. Somos o estamos como en esos tiempos, y eso significa, dice Jesús, cuando veáis todo esto que estamos viendo en este momento, dice, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca? Bueno, la venida de Cristo. Aquí el centro, si podríamos llamarle, el tema central de toda la parucía de este capítulo 24 es la venida de Jesús por su iglesia. Eso es lo más importante, ese es el tema central. Lo otro son temas secundarios, entre ellos esto, que está cerca. ¿Sabemos quién? A las puertas está cerca Jesucristo. Luego dice en el versículo 34 algo muy ilustrador que mucha gente también ha tendido a confundir. De cierto os digo que no pasará esta generación, dice, hasta que todo esto acontezca. Un verso muy interesante. No pasará esta generación, es decir, de esta generación no pasamos hasta que todo esto acontezca, hasta que todo esto comience a suceder, podríamos decir. Las generaciones han sido vistas, y en la Biblia, por ejemplo, encontramos las generaciones interesantes. Una generación puede ser la vida mía con mi esposa y mis hijos. Terminó mi generación, comienza la generación de mi hijo. Cuando él crece, tiene su generación. Entonces las generaciones no necesariamente implican 100 años. Una generación es una etapa de una familia, la etapa de un país. Por ejemplo, pasó a la generación de las computadoras, para entender la palabra generación. La Biblia se maneja no tanto ¿qué podríamos decir? En la parte profética. La Biblia maneja generación como imperios. Entonces, por ejemplo, estuvo la generación del Imperio Romano, antes el Imperio Griego, estuvo también el Imperio Persa o Medo-Persa, etcétera. Y viene, en este momento en que está esto, está el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, si lo queremos analizar, el Imperio Romano siguió latente en la Iglesia Católica Romana hasta 1962-1965, en que la misma Iglesia Católica se hacía llamar Iglesia Católica Apostólica y Romana. No estoy criticando negativamente, estoy dando un dato histórico. Y así es en el Concilio Vaticano II. La Iglesia jaló del Imperio Romano casi toda su estructura política. La estructura por ejemplo, el emperador lo llegó a ocupar el Papa. Eso lo sabemos todos, y cualquier persona que estudie un poquito se dará cuenta que así es. Digamos, los cardenales, por ejemplo, era parte del Imperio Romano, ¿verdad? Era el Senado romano. Incluso se visten hasta igual, de rojo. Es decir, la Iglesia Católica jaló toda la estructura del Imperio Romano. Entonces, se acabó el Imperio Romano en el año 400 y resto. Sí, pero continuó vivo en la Iglesia Católica. Entonces, cuando habla de que todo, os digo que no pasará hasta que todo esto acontezca, se refiere a que mientras la Iglesia Católica se mantenga viva, todo esto pasará. Es decir, no se acabará la Iglesia Católica hasta que todo esto suceda. Podríamos decir que es un símbolo que indica que la Iglesia Católica va a permanecer casi hasta el final de los tiempos. Por ahí se habla de un final, pero ya eso lo hablamos en otro momento. Lo que sí quiero que quede claro es que este versículo es muy ilustrador, porque la generación no debemos mirarla, la generación, como una etapa muy limitada, sino como una etapa de imperios. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque si usted lee el libro de Daniel, usted verá que se gira por los imperios. Si usted lee el libro de Apocalipsis, gira por los imperios. Esas son las generaciones a nivel profético, digámoslo así. Bueno, continuamos con el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, se podrá acabar todo, pero mis palabras se van a cumplir, dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas acerca de aquel día y la hora ninguno sabe, ni los mensajeros de los cielos, es decir, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aquí viene una cosa muy interesante. Nadie sabe el día y la hora. Es decir, saber uno que viene Jesús en tal fecha, como cuando la gente decía, mire, viene en el año 1000, no, viene en el año 2000, no, viene en el año 2012, no, viene en el año 2024, no, viene en el año...
eso no se puede, hermanos. Ese no es el idioma de la Biblia. Podrá ser el idioma de Nostradamus o el idioma de no sé quién, pero la Biblia se maneja diferente. La Biblia no se maneja por horas, fechas. Viene Jesús en tal fecha, no. Se maneja por cuando el árbol está floreado, sabéis que se acerca el día. ¿Cuándo será el día? Nadie lo sabe. Ni el día, ni la hora, ni el año, nada. Entonces, para ir eliminando eso de que alguien dijo, mira, es que el Señor me dijo que el 13 de mayo de tal viene. No, eso son mentiras. La Biblia no se maneja por eso. Bueno, eliminando y erradicando esa mala costumbre, seguimos. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué se está rescatando de Noé? Bueno, que la gente no creía que iba a venir Jesús, que Noé se entra al arca de pronto y vino la catástrofe. Es decir, entrar al arca de Noé para nosotros es similar al arrebatamiento de la iglesia. Nosotros vamos a ser arrebatados, el Señor nos va a llevar en un arca, pero no en una arca ya como estas que sacó a Noé, sino nos va a sacar, seremos arrebatados. Entonces Jesús está dando a entender, como en los días de Noé, así es la venida del Hijo. Es decir, en ese mismo contexto, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo, y la gente no está preocupada por nada, comen, beben, se casan, dan en casamiento, hasta el día en que no entren en el arca. La gente va a estar haciendo todo lo normal, hasta el día en que se viene un gran terremoto sobre la tierra, se lleva es decir, todo va a ser muy normal y va a ocurrir lo que va a ocurrir. Es decir, el mundo va a experimentar eso. Dice, y no conocían hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús venga, se lleva a la iglesia y entonces viene sobre el mundo la catástrofe o lo que llama la Biblia la ira del Cordero. Versículo 40. Entonces dice Jesús, ve que estamos hablando de la venida de Cristo, que es el episodio más importante, más relevante de todo Mateo 24, de toda la parucía. Incluso podríamos decir, cuidado, si no de toda la Biblia, que ese es el fin. Es decir, el fin de nosotros es prepararnos para la venida de Jesús. Dice en el versículo 40, entonces 2 estarán en el campo. Estamos hablando del arca de Noé, recuerda, que es similar a la venida de Cristo, el arrebatamiento. Estarán 2 en el campo. Uno será tomado, uno será dejado. Dice, la gente estará tranquila, se darán en casamiento, comerán, beberán todos. Dice, estarán 2 en el campo, uno es tomado y uno es dejado. Es decir, usted podrá estar comiendo con el otro, uno es tomado y otro es dejado. Es obvio que el que es tomado y llevado es el que quería, es el Noé, es la familia de Noé, es el creyente, es el cristiano. El que creía será tomado y uno será dejado como en los tiempos de Noé. Eso no hay que hacer mucha lógica para entender eso. ¿Y quién será dejado? El que no creyó en la venida de Jesús. No sé si me va entendiendo. Y luego dice, 2 moliendo en la rueda de molino, una será tomada y una será dejada. Es lo mismo. Es decir, está hablando de diferentes contextos. Y ahí podrás decir, 2 irán en un avión, uno será tomado y otro será dejado. ¿Por qué? Porque estará ocurriendo algo así, algo muy, muy interesante cuando viene ese famoso, ese gran terremoto. Dice, versículo 42, velad, pues porque no sabéis qué día el Señor de vosotros viene. Es decir, velen, nadie sabe en qué momento viene Jesús. Dice, mas esto conoced, que si supiera el jefe de casa cuál guardia el ladrón habría de venir, velaría y no le dejaría perforar su casa, porque era la forma en que entraban los ladrones a las casas, perforando las paredes en ese entonces. Pero aquí esa no es la idea es que si yo supiera a qué horas viene el ladrón, yo lo preparo en la noche, me preparo para que él no entre ni robe o tengo a la policía cerca, etc. Pero no sabemos, no es que Jesús viene a hacer un rapto, como de aquí la gente toma rapto, Jesús viene a raptar, no, Jesús no viene a raptar a nadie, ya lo vimos. Lo que se está tomando aquí, la idea que debemos tomar es que Jesús viene sin avisar. No hay una hora, no hay un día. Es lo que Jesús está diciendo. Y así viene como un ladrón en la noche. No hacer lo que hace un ladrón, robarse las cosas y llevárselas. Llegar y robarse a los cristianos. No, eso no. Jesús está enfatizando, y lea el contexto. Jesús está enfatizando en algo muy importante que es, nadie sabe en qué momento viene. ¿Entienden?
para no perder la perspectiva. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Ven? Estar preparados. Este es el fin. Jesús busca que estemos preparados. Ese es lo más importante de su mensaje. Porque no pensáis la hora que el Hijo del Hombre vendrá. Dice, estén preparados porque ustedes no saben en qué momento viene el Señor. Preparado en todo momento. Dice, por consiguiente, ¿quién es el siervo fiel y sensato al cual puso su Señor sobre la servidumbre de él para que le dé el alimento en el momento? Es decir, Dios te escogió, eres el siervo fiel para que lleves la palabra de Dios. Para que en este caso el siervo fiel que le da a la servidumbre el alimento en su momento, somos nosotros, el siervo fiel que le damos el alimento espiritual, la comida espiritual, la palabra de Dios. Servimos en el don que Dios nos ha dado a cada persona. Dios nos quiere encontrar haciendo lo que Él nos dejó haciendo. Dice, feliz aquel siervo al cual cuando venga el Señor de él lo encuentra así haciendo. Cuando Jesús venga será como cuando el dueño de la empresa llegó y encontró que tal servidora estaba haciendo bien eso y le da un premio. Así nos dará el Señor un premio si nos encuentra haciendo lo que debemos hacer. De cierto os digo que sobre todo lo pondrá, ¿verdad? Es obvio. Mas si dice aquel siervo malo en su corazón, mi Señor tarde, yo voy a hacer lo que me da la gana. De por sí Jesús no viene todavía. Y comienza a golpear a sus consiervos, más a comer y a beber con los borrachos. Comienza a hacer lo que le da la gana y no a utilizar el tiempo que debe utilizar en el reino. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no conoce. Vendrá el Señor como ladrón en la noche. Partirá en dos lo que le confió. Y la parte de él con los hipócritas pondrá. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. El Señor, lo que a él le correspondía, se lo dará a otro. Y a ese lo tirará fuera. Es decir, hermanos, estemos preparados para la venida de Jesús. Estemos preparados porque no sabemos en qué momento viene nuestro Señor Jesucristo. De esta manera llegamos al final del capítulo 24 de Mateo. Yo los espero en el capítulo 25. Que el Señor los bendiga a todos ricamente.